José había interpretado el sueño de Faraón y se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y viene un hambre ataca por toda la región de Egipto y es una hambruna, un hambre muy grandísima. Y lo que hace José es que traslada a su papá y a sus hermanos a vivir en Egipto. Y todo va bien. Todo va bien, la familia de José, su papá, todo va muy bien, se van multiplicando, van creciendo y todo va muy bien hasta que muere Faraón y se levanta otro Faraón que no conoce a José ni a su familia. Y a lo mejor tal vez a usted, mi hermano, mi hermana, le ha pasado también hacia usted. A usted en su vida todo le está yendo bien, todo le fluye bien, en su familia, en su trabajo, en su salud, todo le está fluyendo bien a usted y le llega ese momento que es un hasta que. Todo iba bien hasta que y llega una situación frustrante, desesperante y nos saca de la zona de comodidad. Pues de hecho, ¿qué pasó hace poquito? Todo iba bien con nosotros, en nuestra vida cotidiana, todo bien. Íbamos, trabajábamos normal, a gusto, íbamos a la tienda como si nada, todo fluía muy bien, hasta que llegó un virus. Y este virus saca todo de control, descontrola a todos los líderes de los diferentes países. Todo iba bien hasta que. Y estos hasta que muchas veces llegan a nuestras vidas y van a llegar, son parte de la vida, pero a nuestro Dios nada se le sale de control. Aleluya. Pues al pueblo de Israel le estaba pasando esto, todo le iba bien al pueblo de Israel. Todos están bien cómodos en Egipto, hay paz, hay tranquilidad, todo va muy bien, hasta que muere el faraón, se levanta un faraón, otro faraón, no conoce a José, no conoce a su familia y aquí empiezan los problemas. Este nuevo faraón mira al pueblo de Israel como una amenaza, como un peligro. Dice este faraón, estos hebreos se están multiplicando muy rápido, nos pueden superar los hombres de ellos, se pueden levantar un ejército y derrotarnos. Y a Faraón se le ocurre la idea de matar a los bebés de los hebreos. Y es lo que hace. Empieza a matar a los bebés de los hebreos y los empieza a arrojar al Nilo. En ese río hay un bebé. Ponen a un bebé en ese río y llega hasta un lugar donde se está bañando, o tal vez algo está haciendo ahí la hija de Faraón, y mira a esta canasta que tiene un bebé. Este bebé se llama Moisés. Y Moisés significa, es lo que quiere decir, sacado de las aguas. Esta hija de Faraón se lo lleva al palacio y ahí crece el bebé. Moisés crece en el palacio del Faraón y por otro lado, Faraón esclaviza a la nación de Israel, los pone como esclavos. Todo sigue pasando, el pueblo de Israel empieza a clamar a su Dios, clama al Señor, Señor, Faraón nos está torturando, le empieza a clamar que tenga misericordia. Dios en su grande misericordia lo escucha. Y para este entonces aquel bebé que había crecido en el palacio ya creció y Moisés ahora sabe que él no es egipcio, él sabe que es hebreo. Un día sale del palacio y mira a un egipcio golpeando a un hebreo. Y Moisés se enoja y va y quiere poner paz, pero mata al egipcio, lo mata y trata de ocultar lo que había hecho, se lleva ese cuerpo, lo cubre de arena, le pone arena y él piensa que todo quedó así. Después, a los días, al día siguiente, otro día, sale nuevamente y mira a dos de sus hermanos hebreos peleándose. Se están peleando, están en una riña, están peleados. Moisés llega a poner paz con ellos y uno de ellos le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar también como al egipcio? Moisés se espanta y sale huyendo de Egipto, llega a Madián y Dios va a empezar a tratar con él ahí. Ahora, yo aquí quiero que se quede con esto. No importa el pecado que la persona cometa, grande, pequeño, el pecado que sea, por más arena que le eche el hombre a ese pecado, tarde o temprano saldrá a la luz. Créanme, no va a ser el diablo el que va a sacar a la luz ese pecado, es nuestro Señor Jesucristo quien va a sacar ese pecado a la luz. No importa el pecado que cometa la hija de Dios, grande, pequeño, por más arena que le eche la hija de Dios a ese pecado, tarde o temprano saldrá a la luz. Cuando un hijo de Dios peca y por más arena que le eche a su pecado, por más que lo quiera ocultar, tarde que temprano va a salir a la luz.
Y esto fue lo que le pasó a Moisés. Dios empieza a tratar con Moisés ahí en la tierra de Madián. Le dice: Moisés, ¿sabes qué? Yo escuché que mi pueblo hebreo está sufriendo y les voy a dar libertad. Te voy a usar a ti para darles libertad. Moisés pone unos pretextos, excusas. Dios le dice: Aarón te va a ayudar, y hasta que lo convence. Ok, Moisés va y le dice Dios: ve y preséntate con Faraón. Lo que voy a hacer es humillarlo. Le voy a humillar todos sus dioses y me va a dejar en libertad mi pueblo. Porque lo que Dios se propone, lo cumple. Porque lo que Dios se propone, lo cumple. Y los planes de nuestro Dios, nadie los cambia. Los planes que tiene Dios para nosotros son de bendición. Y Dios quería bendecir a su pueblo y lo bendijo, iglesia. Entonces Moisés obedece, llega con Faraón y le dice: Faraón, deja ir al pueblo israelita, deja ir al pueblo hebreo, porque Dios quiere que vayamos y le sirvamos. Tenemos Dios y queremos ir a servirle. Faraón, tal vez en arrogancia, en orgullo, le parece algo absurdo lo que Moisés le está pidiendo, y le dice Faraón que no lo va a hacer. Entonces Dios le dice a Moisés: ve y dile a Aarón que toque ir las aguas del Nilo para que se conviertan en sangre. Y así lo hace. Viene una plaga y el agua del río Nilo se convierte en sangre. Ahora, cuando esto pasa, Faraón echa mano de sus dioses. Había 3 dioses egipcios que cuidaban, entre comillas, al río Nilo. Y en esos eran los que se apoyaba el Faraón. Este dios era Num, que era el que según le había dado origen al río Nilo. Estaba otro dios, el dios Api, que era el que le daba la fuerza al río, creían los egipcios. Y estaba el dios Osiris, que era el que le daba vida, que evitaba que se secara. Cuando Moisés o Aarón le notifica lo que va a pasar, Faraón se apoya en sus dioses, y para sorpresa de Faraón, las aguas se convierten en sangre. Ahora, ¿por qué en sangre? No lo busca en la Biblia, pero en lo personal yo creo que le servimos a un Dios que es justo y le hace justicia a sus hijos. Dios es un Dios de venganza y es vengativo, y Él defiende a sus hijos y les hace justicia. Tarde o temprano les hace justicia, más temprano que tarde. Es como si Dios hubiera dicho: mira, Faraón, tú derramaste la sangre de los bebés de mi pueblo hebreo en el Nilo, pues ahora no vas a poder tomar agua porque la voy a convertir en sangre. Entonces eso fue lo que pasó. Y estos, los sacerdotes egipcios le claman a sus dioses y no pudieron regresar el agua de sangre al agua normal. ¿Saben por qué no pudieron? Porque no tienen poder. El único que tiene poder es nuestro Dios. Es el Dios todopoderoso. Más que le clamaron a sus dioses, jamás pudieron regresarlo a la normalidad. Así quedó demostrado que sus dioses eran falsos. Luego Dios decide traer otra plaga, y es una plaga de ranas. ¿Pero por qué ranas? ¿Por qué traer una plaga de ranas a Egipto? ¿Por qué no otro animalito? El punto es este: los egipcios adoraban a una diosa. Esta diosa la representaban como una mujer con cabeza de rana. ¿Qué era lo que hacía esta diosa? Esta diosa, creían los egipcios, las egipcias, que cuando querían quedar embarazadas, le tenían que ofrecer sacrificios a esta diosa para quedar embarazadas. Era la diosa de la fertilidad. Por ejemplo, si la mujer ya quedaba embarazada, le tenía que ofrecer sacrificios a esta diosa, se llama Heket, le tenía que ofrecer sacrificios para que no se muriera el bebé en el vientre. Esa era la creencia de los egipcios y era la diosa que adoraban. Ahora, si alguien pisaba una rana, pena de muerte. Pisar una rana era pena de muerte. Ahora imagínense, una alfombra llena de ranas. ¿Cómo caminaban con miedo los egipcios? ¿Qué tranquilidad tenían? Pisar una rana era muerte. Imagínense, al acostarse, al bañarse, al ir al baño, por todas partes estaban las ranas. Entonces le empiezan a clamar a esta diosa que se lleve sus ranas, pero no pudo hacer nada esa diosa, no pudo llevarse las ranas porque ella no las envió, y como ella no las envió, no podía quitarlas, porque quien las había enviado había sido nuestro Dios. Y no hay nadie que pueda doblegar a nuestro Dios. Por más que le clamaron, no pudieron quitarlas. ¿Y saben qué pasó con los egipcios? Aborrecieron a esa diosa. Las ranas apestan, quedaron hastiados de esa diosa, ya no la querían ver porque había muchas ranas.
Luego Dios decide enviar otra plaga, piojos. ¿Por qué piojos? Los piojos salieron de la tierra, de la tierra. Los egipcios adoraban a un dios, al dios de la tierra, el dios Geb. Entonces, ellos cuando querían tener buenas cosechas, le ofrecían sacrificios al dios Geb. Y ahí están ofreciéndole sus sacrificios. Ahora pasó algo, la tierra les produjo piojos. Los egipcios se llenaron de piojos, todos se llenaron de piojos. Y los egipcios aborrecían los piojos. Era tan así que hasta se rapaban para que no se les subieran los piojos, se rapaban. Entonces evitaban lo más que pudieran contagiarse de piojos. El punto es lo irónico es esto: si un sacerdote de estos egipcios tenía piojos, se le prohibía entrar al templo. No podía entrar al templo, tenía que estar limpio. Entonces pasa algo, esta infección, esta plaga, y no pueden entrar a ofrecer sacrificios a sus dioses. ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué no pudo el dios Geb? ¿Por qué no se pudo llevar esos piojos de la tierra? Porque no los había enviado él. Había sido nuestro Dios y nadie puede cambiar lo que Dios se propone hacer. Amén. Ese es nuestro Dios. Viene otra siguiente plaga, y esta plaga algunas traducciones traducen como moscas. Es un enjambre de insectos. Muchos le agregan moscas para que tengamos como una idea de lo que fue. Realmente algunos teólogos, historiadores creen que más bien fue un escarabajo. Hay un escarabajo pelotero, tengo que decirlo, es un animalito, un escarabajo, se le conoce como escarabajo pelotero. Y les voy a tener que explicar esto, por qué lo adoraban. Los egipcios relacionaban a este escarabajo con la vida, con los comienzos, con los principios. ¿Por qué? Porque el escarabajo pelotero usa unas bolitas de excremento, las ruedas, es una bolita, y ahí pone sus huevecillos. Y de esa suciedad, de esa muerte, de ahí nace vida. También lo que hacen los escarabajos peloteros, van a los animales muertos, y estos insectos ponen sus huevecillos en los animales muertos y de ahí produce vida. Así es como se reproduce este animalito. Los egipcios, mirando el comportamiento de estos animalitos, ¿saben qué se les ocurrió? Hicieron un dios. Vamos a tener nuestro dios, y lo empezaron a adorar y le pusieron nombre, el dios Kepri. Kepri lo representaban como un hombre con cabeza de escarabajo. Y ellos creían que el sol se movía porque el dios Kepri lo iba moviendo, lo iba arrastrando. Esa era la creencia de ellos. Cuando un egipcio iba a empezar un proyecto, una actividad para que le fuera bien, le ofrecía sacrificios al dios Kepri. Pues todo el territorio de Egipto se llenó de ese dios y los egipcios lo aborrecieron. Le pidieron: llévate tus escarabajos, no los queremos, y no los pudo quitar, no los pudo remover, porque no los había enviado él, sino nuestro Dios. Y los planes de nuestro Dios nadie los cambia. Viene otra plaga donde muere el ganado. ¿Por qué se murieron las vacas? ¿Por qué los toros? ¿Por qué las vacas? ¿Por qué se murieron? ¿Por qué atacó esta plaga a estos animales? La respuesta es esta: los egipcios adoraban a un dios, al dios Ta. Ta lo representaban como un toro. Escogían un animalito de 4 patas, literalmente vivo, y era el representante del dios en la tierra. Este toro se llamaba el toro Apis, y lo veneraban como ustedes ni se imaginan. Cuando el toro Apis moría, todo Egipto hacía lamentación como si hubiera muerto un faraón. Así era la adoración que le daban a este toro, así lo veneraban. Ahora también tenían otra diosa, la diosa Hathor, que la representaban como una mujer con cabeza de vaca. Cuando Moisés le dice a Faraón que van a morir todas sus vacas, todo su ganado, Faraón dice: no, que se van a estar muriendo. Yo tengo mi dios Apis, tengo mi dios Ta y tengo mi diosa Hathor, me van a proteger mis animalitos. ¿Se los protegieron? No. Porque esto venía de parte de Dios, y Dios los humilló, y se murió el dios Apis, se murieron todas las vacas, se murieron todos los toros, y Dios le demostró su poder a Faraón, que él es el Dios todopoderoso. Y es lo que hace Dios. Eso es lo que hace nuestro Dios. Entonces se murieron y no pudo evitar la muerte de los animales. Quedan comprobado que no son dioses. Viene otra plaga. La siguiente plaga que Dios envía son úlceras. ¿Por qué úlceras? Unas úlceras malignas en el cuerpo, como decía nuestro pastor los días atrás, si una astillita se te mete abajo de la uña, duele muchísimo. Ahora tener llagas en todo tu cuerpo, úlceras, es algo doloroso. Entonces todos los egipcios se llenan de úlceras. Hasta Faraón se llenó de úlceras. Ahora, ¿a quién estaba atacando Dios con esta plaga?
Dios estaba atacando a dos dioses, a una diosa llamada Sekhmet, que se representaba como una mujer con cabeza de león. Y esta diosa era la diosa de las sanidades, era la que sanaba. La diosa Sekhmet era la que protegía a Faraón de que se enfermara. Decían ellos, oh, Faraón nunca se enferma porque tiene su dios Sekhmet que lo protege. Y la adoraban mucho. Cuando alguien se enfermaba, luego le ofrecían sacrificio, le pedían ayudas a Sekhmet para que lo sanara. Por obras de la casualidad sanaban y, oh, Sekhmet me sanó. Y era por obra de la casualidad. Tenían otro dios, el dios Imhotep. Imhotep era el dios médico de los egipcios. Cuando se enferma hasta Faraón. ¿Dónde estaba Sekhmet? ¿Por qué no pudo evitar que se enfermara? Porque Dios estaba demostrándole a Faraón que esos dioses en los que él confiaba no son dioses, que solo hay un Dios que es verdadero, que es todopoderoso, que está en los cielos y está en la tierra y no hay otro como él. Y todos los que se dicen ser dioses no son dioses, son falsos dioses. Solo hay un Dios verdadero y ese Dios es nuestro Señor Jesucristo. Viene otra plaga, granizo. Viene un granizo tremendo y aquí Dios va a humillar a otros dioses. Va a humillar al dios Shu y a la diosa Nut. ¿Quiénes son estos? Cuando los egipcios no querían tener tormentas de arena en el desierto, le ofrecían sacrificios a este dios, el dios de la atmósfera, el dios de los aires. Y le ofrecían sacrificios para que tuviera el control de la atmósfera. También le ofrecían sacrificios a esta diosa Nut para que protegiera el cielo. Era la diosa protectora del cielo. Cuando Moisés le dice a Faraón, va a caer granizo, ¿en quién creen ustedes que pensó Faraón? Tengo mis dos dioses poderosos que me van a proteger. Ellos tienen control del aire y tengo la diosa protectora del cielo. No va a pasar nada de granizo. Para sorpresa de Faraón, cae granizo y hace una devastación terrible por todo Egipto. Dios nuevamente le demuestra que esos dioses son falsos y que no hay otro Dios como nuestro Dios, y Él se glorifica en Faraón. Amén. Pasa algo. Dice después la palabra del Señor que vienen langostas. Dice que lo que quedó del granizo lo comieron las langostas. ¿Por qué langostas? Los egipcios adoraban a un dios. Este dios se llamaba Neper. Neper era el dios que protegía las plantitas, los árboles. Así es que si alguien quería poner su jardín, una egipcia encomendaba su jardincito al dios Neper para que las plantitas no se murieran. Pues para sorpresa de ellos vienen langostas, y muchas langostas, y empiezan a comerse todos los árboles, las plantas, y los egipcios claman al dios Neper, y el dios Neper no pudo hacer nada. Las langostas acabaron con todo, porque nuestro Dios había sido el que había enviado esas langostas, y demuestra que esos dioses son falsos, son vanidades que tiene la gente en su cabeza, y Dios les demostró que eso eran absolutamente nada. Viene otra plaga. Esta plaga va a atacar al sol. Empieza a haber oscuridad. ¿Por qué hubo oscuridad? Si había un dios que los egipcios adoraban, era al dios sol, al dios Ra. Ellos decían, oh, nuestro gran Dios Ra es el que nos bendice con sus rayos solares, Él trae bendición a nuestras vidas y no hay otro Dios que brille como nuestro Dios, y adoraban al sol y todo. Bueno, pues Dios le dice que no va a dar su luz, que no va a alumbrar, y Dios cumple. Entonces Dios Ra se apagó. Por 3 días no hubo luz y no se miraban ni la punta de la nariz. Oscuro. ¿Dónde estaba el Dios Ra? No pudo alumbrar, no pudo iluminarlos, no pudo bendecirlos. Por más que le clamaban que alumbrara, no podía alumbrarlos, porque el que lo había apagado había sido nuestro Dios, y cuando nuestro Dios dice algo, lo cumple. Y lo apagó y no alumbró, y no se pudieron ver. Y por último tenemos la última plaga, la 10ª plaga, donde mueren los primogénitos. Dios le dice a Faraón, Faraón, deja ir a mi pueblo, si no lo dejas ir, tu primogénito y todos los primogénitos de Egipto van a morir. Y Faraón pues tal vez no lo cree, tal vez se burla, porque él tenía un dios, el dios Osiris. ¿Quién era Osiris? Osiris era el dios de la vida, el dios de la resurrección. Entonces Faraón está confiando en su dios y no hace caso. Y para sorpresa de Faraón, se le murió su hijo y empezó a llorar amargamente. Lloró como nunca había llorado. Amaba a su hijo, era el que lo iba a representar en el trono, era su heredero, y se le murió, y estaba muy encariñado con él. Amaba a su hijo y lo perdió y se murió. Dios le demostró que su Dios en el que confiaba era falso. Por más que le pidió que se lo resucitara, no lo pudo resucitar, porque el Dios de la resurrección es nuestro Señor Jesucristo, y solamente Él es el que da
la vida. Solamente Él puede traer a la vida, es el que cambia, transforma, solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí voy a empezar a predicar. Las ranas, ¿por qué? Aquí en las ranas a mí me llama la atención algo. Faraón está lleno de ranas todo su territorio. Y viene Moisés y le dice a Faraón, bueno, Faraón es el que manda a llamar a Moisés. Moisés, Aarón, vengan, quiero que oren para que se vayan las ranas. Y entonces Moisés, pues respetuoso, le dice, muy bien, ¿cuándo quieres que ore por ti para que se vayan? Y Faraón dice, mañana. ¿Por qué mañana? Como alguien dijo, ¿se habrá encariñado con alguna ranita? ¿Le habrá puesto un nombre a alguna ranita? ¿O por qué mañana? ¿Por qué esperar hasta el día mañana? ¿Por qué? Esto es lo que pasa. Muchas veces la persona se acostumbra a lo malo y eso no es bueno. Eso es un error que cometió Faraón y no debemos cometerlo nosotros. Por eso podemos aprender lo siguiente, iglesia. De esto podemos aprender lo siguiente. Dios siempre va a castigar el pecado. Dios siempre va a castigar la desobediencia a su palabra. Siempre va a haber consecuencias. Toda persona que desobedezca la palabra de Dios, su vida se va a llenar de ranas. Toda persona que desobedezca la palabra de Dios se va a llenar de problemas. Va a tener problemas. Porque la bendición está en obedecer la palabra del Señor. Cuando alguien obedece la palabra del Señor es cuando llega la bendición. Y Dios quiere bendecirnos, pero está esperando que obedezcamos su palabra. Y eso tenemos que tener consciente. Dios siempre castigará el pecado. Siempre lo va a juzgar. Tarde que temprano lo va a juzgar. Otra cosa que podemos aprender, y tal vez a usted le ha pasado, y tiene que aprender esto. Tienen que entender, tenemos que entender que la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios tiene un límite. Dios le dio tiempo a Faraón para que se arrepintiera y no se quiso arrepentir. Decía Faraón, sí me voy a arrepentir, voy a obedecer. Pero Dios le contestaba y no lo dejaba ir. Pero Dios tarde que temprano lo castigó y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios tiene un límite. Dios tiene paciencia, sí, pero su paciencia tiene límite. Ay, pero yo sé que este fulano como vive y no le pasa nada. Hermano, usted no tenga envidia de cómo vive a su vecino. Créame, la paciencia de Dios tiene un límite. Tenemos que preocuparnos por nosotros, de estar bien con Dios. Si los demás no quieren andar bien, Dios tenga misericordia, pero tenemos que estar conscientes. La paciencia de Dios tiene un límite. Otra cosa, ¿les ha pasado a ustedes, han conocido de casualidad a alguien que le hizo una promesa a Dios? Ay, Señor, si me sanas a mi papá, te prometo que me bautizo. Ay, Señor, si me sanas a mi mamá, si me la sanas de esta enfermedad, te prometo, yo te voy a servir como nunca. O tal vez él o ella. Ay, Señor, sáname. Los doctores dicen que no tengo esperanza, Señor. Pero si tú me sanas, Señor, yo te voy a servir, Señor. Gloria a Dios. ¿Han conocido a alguien así? ¿Han hecho una promesa a Dios? O otros. Ay, Señor, dame una señal de que quieres que te sirva. Y si me das esa señal de que tú quieres que haga esto, yo me bautizo. Dios le cumplió la señal y no se ha bautizado. Y esto es peligroso. Con Dios no se juega. Yo he sabido de personas que hacen compromisos con Dios, le prometen a Dios, sí, Señor, te voy a servir como mejor que todos los cristianos de esa iglesia, pero sáname, Señor, te voy a orar como ninguno te ora, te voy a leer tu palabra como ninguno te la lee, Señor, pero sáname. Dios lo sanó, ya anda sanito y ni se para por la iglesia, ni gracias da por las oraciones. Y esto no es bueno, porque con Dios no se juega. Con nuestro Dios no se juega. El hombre no puede jugar con Dios. Es imposible, se engaña a sí mismo. Es imposible jugar con Dios, y con nuestro Dios nadie va a juzgar. Nadie va a juzgar, y Dios lo va a juzgar trayéndole lo que más teme. Y esto es serio. Esto es grave, iglesia. Con Dios no se juega. Y yo he sabido de personas que han hecho promesas, he conocido, y Dios se glorifica de una forma tan maravillosa. Ingratos, ni por la iglesia se paran, nada. Entonces Dios
va a traerlos a juicio, tarde que temprano. Alguien dijo, no juguemos a ser cristianos porque el diablo no juega a ser diablo y con Dios no se juega. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otra cosa, tenemos que estar conscientes de que podemos cometer el error de crear dioses. Nosotros como personas tenemos el riesgo de crear dioses. Les explico. Por ejemplo, algo que te impide entregarte a Dios, ese es tu Dios. Algo que te impide entregarte al Dios con D grande, hay un Dios con D chiquita que te está deteniendo. Ese es tu Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es tu Dios que te está deteniendo de entregarte a Dios? ¿Es tu trabajo? ¿Es una necesidad? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Qué es lo que te está deteniendo para entregarte, para rendirte a Dios? ¿Cuál es tu Dios? Aleluya. Eso es un falso Dios. Eso no te va a poder ayudar. Eso no te va a poder dar la verdadera felicidad. El único que te va a dar la verdadera felicidad es el verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo. Destruye tu Dios. Destruye tu diosa. Entrégate a los pies de Cristo. El Señor te quiere bendecir y te va a bendecir. Entrégale tu falso Dios. Entrégale tu falsa diosa. Ese Dios que te está quitando el servirle a Dios. Identifícalo. Es fácil. ¿Por qué no das ese paso de obediencia? ¿Qué es eso que te está deteniendo? Ese es tu Dios. Destrúyelo, entrégaselo al Señor y vas a experimentar la verdadera bendición. Amén. Los invito a que se pongan de pie. Y por último, es necesario creer, pero también obedecer. Es de suma importancia. La palabra del Señor hay que creerla, pero también obedecerla. Faraón creyó que Dios se podía glorificar cuando decía que iba a hacer una cosa, pero no obedecía, no dejaba ir al pueblo. Por otro lado, vemos al pueblo de Israel que cuando Dios le dijo que iba a matar a los primogénitos, el pueblo de Israel creyó y obedeció. Puso la sangre en los dinteles y obedeció. Entonces es creer y obedecer. Iglesia, no podemos dejar para mañana esto. Alabado sea Dios. No podemos hacer desidia, porque todo dejamos para mañana. Señor, tú sabes que no te estoy sirviendo como tú quieres, Señor, pero mañana, Señor, Aleluya. ya que me case, Señor, entonces sí te voy a servir como tú quieres, Señor. Ay, Señor, ya que me compre mi casa que tanto deseo, Señor, mañana que me la compre, entonces sí, Señora, le voy a entrar al ayuno, le voy a entrar a la oración. Ay, Señor, Señor, ya que me compre el carro que quiero, mañana, Señor, ya que me compre el carro que quiero, entonces sí, Señor, ay, vas a saber lo que es un hijo tuyo, Señor. Sí, vas a ver, Señor. Ay, Señor, cuando me concedas trabajar en esto que tanto deseo trabajar, ahí sí, Señor, mañana que me des ese trabajo, te voy a servir como ni te imaginas. Iglesia, eso es peligroso. Dejar todo para mañana es peligroso. El canto un día a la vez dice, mañana quizás no vendrá. Entonces es hoy cuando debemos servirle al Señor. Es hoy cuando debemos darle la mejor obediencia. Hoy es cuando más debemos buscar al Señor. Hoy es cuando más debemos rendirnos al Señor. Porque el día de mañana no es de nosotros. Hoy, no mañana. Hoy darle la mejor obediencia a nuestro Señor Jesucristo. El día de mañana no es de nosotros. Y debemos de estar bien con Dios hoy y no dejar esto para mañana. De mi parte, que Dios los bendiga. Nuestro hermano pastor con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya.